Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver el tema de escalas, el cual es un elemento importante en la constitución de un mapa. La escala va a determinar el detalle que contiene este mapa, o base de datos incluso. Por lo tanto, es importante que, aunque los mapas se hacen de manera digital, el manejo del concepto de escalas es indispensable para entender el nivel de detalle que contiene una base de datos. La definición de escala sería la siguiente, que es la relación que existe entre las dimensiones de los objetos o distancias del mundo real y su representación principalmente cartográfica. Como toda relación de representación se expresa de esta manera. Representación es a realidad. Cabe aclarar que, como bien lo dice la definición, es una relación la cual no implica o compromete una unidad en particular. ¿Sí? La unidad que sea que se está utilizando se debe de usar tanto en la representación como en la realidad, o así es como se entiende. Un ejemplo es la escala 1 a 50.000, en la cual en la representación una unidad corresponde a 50.000 unidades de la realidad. Pero esto podrían ser centímetros, pulgadas, pies, cualquier otra unidad. Una unidad, por ejemplo, un centímetro es igual a 50.000 centímetros, una pulgada es igual a 50.000 pulgadas, etcétera, etcétera. Entonces lo importante cabe recalcar entonces que aquí la relación es lo que nos está diciendo el grado, digamos, de reducción que tiene la representación con respecto a la realidad. De esta manera, uno de los mapas que más se utiliza en muchos estudios, ya que la cobertura nacional es completa, es los mapas 1 a 50.000, en los cuales un objeto que mide 1 centímetro en la realidad mediría 50.000 centímetros, o si convertimos centímetros a metros, 500 metros. Así, de la manera inversa sería, si un objeto en la realidad mide 100 metros, por ejemplo un campo de fútbol en su parte más larga, en una carta urbana esta distancia sería de 1 centímetro cuando esta carta tiene una escala de 1 a 10.000. Como ya se había visto con anterioridad, los mapas representan la realidad pero son más pequeños, es decir, que los mapas tienen un poder de síntesis importante, el cual está basado en la escala. Es decir, si nosotros sabemos cuál es la reducción que tiene esta información, entonces nos va a dar un indicio de qué elementos se incluyen y qué elementos no se incluyen en el mapa. La escala entrega la relación entre la distancia en el mapa y la distancia en la realidad. Tenemos tres tipos de escalas: escala en palabras, escala en fracción y escala gráfica. Actualmente, por ejemplo, los mapas de escala 1 a 20.000 de INEGI incluyen las tres. Pero ¿cuál usar cuando estamos eh, haciendo uso de un mapa? Pues es cualquiera de ellas. Escala de palabras simplemente es decir cuánto representa la realidad con respecto a la representación. 1 centímetro representa, es igual o equivale a cuántos centímetros en el mundo real. Y ya de esa manera nosotros tenemos esa relación, ese ratio, ¿no? La escala en fracción también se le conoce como escala numérica. Se puede representar de dos maneras. Esta manera oscura, por ejemplo 1 sobre 100, 1 sobre 200, etcétera, no es tan común. Sin embargo, si ustedes les llega un mapa a sus manos con estas características, saben a qué se refiere, ¿no? 1 a 200, 1 a 1000, 1 a 10.000, etcétera. Y aquí queda claro entonces de que de un lado está la representación y del otro lado está la realidad. Y la escala gráfica. La escala gráfica, pues como dice su nombre, es simplemente una representación gráfica de una distancia o serie de distancias en particular. Sin embargo, aquí nosotros no vemos la relación de manera directa. Por ejemplo, 1 a 100, 1 a 1000 o 1 a 10.000. Lo que sí vemos es una distancia que nosotros tendríamos que medirla. Por ejemplo, esta barrita tendríamos que ver tal vez mida 3 centímetros. Y entonces diríamos 3 centímetros es igual o representa o equivale 100 metros. O si lo convierto a centímetros,
3 centímetros de la representación serían 10.000 centímetros de la realidad. Hay varios tipos de escalas gráficas, algunas son regulares como estas dos primeras, que tienen distancias iguales, y hay otras que parecen un tanto logarítmicas. Tienen algunas divisiones pequeñas y luego se van incrementando, lo cual nos permite hacer mediciones de diferente tipo. Si en el mapa tenemos o queremos hacer mediciones pequeñas o más grandes, podemos usar unas u otras. ¿Qué tipo de escala utilizar? Realmente cualquiera de ellas. Aquí lo importante, si nosotros estamos elaborando un mapa, es usar alguna de ellas, porque a la persona que use el mapa, recuerdan siempre que se hace un mapa, por lo regular es para el apoyo en la toma de decisiones, esa persona necesita saber la escala que tiene ese mapa. Entonces, si usamos cualquiera de ellas, la persona que utilice el mapa va a saber esta relación de reducción. Ahora, las dos primeras, la escala en palabras y escala en fracción, tienen una limitante, que si un mapa se diseña a una escala en particular, por ejemplo 1 a 10.000, pero en el momento de imprimirlo, por alguna razón el mapa se imprime más pequeño o más grande, esta escala original de 1 a 10.000 ya no es correcta, ya no es cierta. Incluso podríamos imprimir ese mapa del tamaño carta o imprimirlo del tamaño de un campo de fútbol y va a seguir diciendo 1 a 10.000, lo cual no es cierto. En el caso de la escala gráfica, esto no es así. La escala gráfica, al ser también una distancia al interior del mapa, esta se va a reducir o ampliar con el mapa, lo cual nos permite, cuando ya tenemos el mapa final impreso, medir otra vez esa escala y ver si realmente está en la escala que dice, por ejemplo la escala en palabras o escala en fracción, o se modificó. Entonces nosotros podemos inferir o calcular el cambio de escala debido por una ampliación o distorsión del mapa. Aquí por ejemplo en esta figura tengo tres mapas que en los tres pues podría decir escala 1 a 10.000, pero pues son diferentes escalas y solo yo podría saber a qué escala final quedó el mapa si hago la medición de esta barrita que me dice 1.6 kilómetros en los tres casos, y en cada uno de ellos es una distancia diferente. Tendría yo que sacar esa relación, tal vez de 2 centímetros son 1.6 kilómetros, o 3,5 centímetros son 1.6 kilómetros, o 5 centímetros son 1.6 kilómetros. Son tres escalas diferentes. Y esa es la ventaja de la escala gráfica, que me permite obtener la escala real en la que quedó impreso un mapa, por ejemplo. ¿Qué escala utilizar? Es decir, vamos a hacer un mapa, ¿a qué escala lo hago? Bueno, eso depende nuestras necesidades de expresión de detalle. Voy a trabajar a nivel manzana, colonia, ciudad, país, no sé. Cada una de ellas es una escala diferente, pero también cada una de ellas tiene un detalle diferente. ¿Qué detalle necesito para que en mi investigación, pues tanto mis bases de datos como mis resultados queden correctamente expresados al nivel de detalle que yo necesito? Entonces, va a estar en función del nivel de detalle que se quiere mostrar. Una escala grande tiene más detalle, recuerdan, una escala mediana menos detalle que la grande, y una escala pequeña tiene mucho menos detalle. Recuerden, estos números nos dicen cuántas veces fue reducido el mapa, y entonces es importante que no se vaya a confundir que un número grande sea una escala grande. No, un número grande es una escala pequeña porque tiene poco detalle. A veces se dice, este mapa es una escala grande o pequeña o mediana. Esto es subjetivo. Una escala grande realmente va a ser una escala que tiene el detalle necesario para una aplicación. Una escala pequeña no lo va a tener. Entonces, de esa manera, este mapa de la derecha sería un mapa en una escala pequeña porque tiene poco detalle, al menos comparado con el mapa de la izquierda, pero en esta otra lámina, este mismo mapa que quedó del lado izquierdo, ahora en lugar de ser escala pequeña, es escala grande también comparado con el mapa de la derecha. Eso va a estar en función principalmente de qué nivel de detalle satisface la necesidad que yo tengo de información.
Ok, aquí a continuación viene un ejercicio de conversión de escalas. Antes de convertir estas escalas, antes de dejarles el ejercicio, voy a mostrarles de qué manera se puede calcular una escala de un mapa o convertir una escala a otra escala, una distancia, por ejemplo. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Se los voy a mostrar en Excel para que sea relativamente sencillo graficarlo, y ya después ustedes van a tener como tarea el completar estos ejercicios de escalas. Bueno, vamos a ver tres ejemplos de cómo se calcula, pues se transforma la escala a, por ejemplo, distancias en el mundo real o viceversa. O, por otro lado, también si yo conozco la distancia en un mapa y su equivalente en el mundo real, ¿cuál es la escala del mapa? Que sería también este el caso de cuando estamos utilizando la escala gráfica para saber si el mapa está a la escala que dice la escala numérica o no. Entonces el primer ejemplo dice: en un mapa a escala 1 a 50.000, la distancia entre dos ciudades es de 17.4 centímetros. ¿Cuál es la distancia entre ellas en el mundo real? Yo lo que hago normalmente es, existen fórmulas para calcular escala, con el módulo de escala y algunas otras cosas, pero creo que es un poquito más directo o más claro si hacemos el cálculo utilizando primero una regla de 3 y organizando los datos para obtener la incógnita. Entonces lo que yo normalmente hago es, bueno, cuando lo hacemos a mano, es hacer una especie de T. Ahorita voy a hacer una T para que se vea a qué me refiere, y en ella voy a tratar de sacar la incógnita, ¿no? Entonces, de este lado, si ustedes recuerdan, la escala dice 1 a 50.000. El 1 es la representación y 50.000 es el mundo real, o el equivalente en el mundo real. Entonces, de este lado va la representación. Voy a poner representación. Y aquí va la realidad. Entonces, aquí yo ya tengo la escala 1 a 50.000. 1 es la representación, 50.000 es la realidad. Ahora, ¿qué información tengo? 17.4 centímetros en un mapa. Esto es representación. Entonces lo voy a poner aquí, 17.4. Y estos son centímetros. Y mi incógnita está aquí. Ahora, yo les dije que la escala no involucra ninguna unidad. Sin embargo, cuando empezamos a hacer cálculos, la primera cantidad que entra a la escala, todos los demás cálculos se hacen con esas unidades, es decir, 17.4 centímetros, todo lo demás se convierte en centímetros. Un centímetro es igual a 50.000 centímetros, 17.4 centímetros a cuántos centímetros en el mundo real. Si ustedes recuerdan la regla de 3, lo que tenemos que hacer en la regla de 3 es multiplicar las cantidades que están existentes en diagonal y dividirlo entre la que queda. O sea que simplemente hay que multiplicar esto por esto. Y si hago la operación, esto por esto, me da esta cantidad de centímetros. Si yo lo quiero convertir a metros, lo único que tengo que hacer es quitarle dos ceros o dividirlo entre 100, cualquiera de ellos es lo mismo. Y estos son metros. O sí, de hecho esto sería mi respuesta, porque normalmente en las respuestas hay que poner las unidades lógicas. Por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto una distancia, ¿qué distancia hay de aquí a 3 manzanas? Ustedes no me dicen hay 150.000 centímetros. Me dicen hay, no sé, cuántos serían centímetros. 150.000 centímetros serían 1.500 metros o 1.5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que se tendría que expresar la unidad correcta. No en centímetros, podría ser en metros o kilómetros.
Esa es la solución. Es muy simple, pero eso nos va a ayudar a ser, digamos, estructurados en este tipo de cálculos, para que nosotros entonces podamos hacer de manera rápida una conversión. Vamos a ver el otro ejemplo. Voy a llevarme la cajita, nada más que voy a borrar esto de acá. Un tramo de carretera entre dos casetas de peaje comprende 27.8 kilómetros. ¿Cuánto mide esa distancia en un mapa a escala 1 a 40.000? Entonces recuerden, 1 a 40.000. Yo tengo 27.8 kilómetros. ¿Es representación o realidad? Por supuesto, es realidad. 27.8 kilómetros. Ahora, yo les dije que se convertía todo a la unidad que se ingresaba. Pero si yo doy aquí la representación en kilómetros, me va a salir algo así como 0.0000 y algo. Entonces, para no estar trabajando con esos ceros, estos kilómetros yo los puedo convertir a metros. ¿Cómo los convierto? Pues simplemente muevo este punto 3 ubicaciones, es decir, ahí serían metros, y le pongo otros 2 y ahí serían centímetros. Mi incógnita entonces es x igual esto por esto entre esto, o esto entre esto directamente. Esto entre esto. Tengo esto. Esto ya son centímetros. ¿Sí? Ya son centímetros, porque aquí todo lo estoy manejando en centímetros. Y esta sería la respuesta. ¿Cuánto mide esa distancia de 27.8 kilómetros en un mapa a 40.000? 69.5 centímetros. Ok. Ahora vamos a solucionar este. La distancia entre dos puntos de un mapa es de 36.3 centímetros y en el mundo real equivale esta distancia a 9.075 kilómetros. ¿Cuál es la escala del mapa? El mapa en el que está expresada esta distancia. Entonces, aquí yo no sé la escala. Lo que sí sé es que siempre en la escala el 1 es una constante. Es una constante debido a que siempre estamos comparando una unidad, cuánto equivale a X unidades en el mundo real. Entonces, aquí lo que hay que hacer es, pues, vaciar los datos. La representación son 36.3 centímetros, punto 3, y el mundo real sería 9.075 metros o centímetros. Ahí está centímetros convertido. Entonces, esto por esto entre esto, o esto entre esto, y me va a dar el resultado. Igual sería es igual esto por esto entre esto, entonces nada más es esto entre esto. La escala es 25.000. De hecho, aquí no está terminado. Cuando se pide una escala, siempre hay que representarla completa. Entonces el resultado tendría yo que poner 1 a 25.000. Y esto sí es mi resultado. Este no, porque si me dicen 25.000 no me da una expresión de relación. Cuando se calcula o cuando la incógnita es la escala, siempre se tiene que poner completa, 1 a 25.000, y vean, sin unidades. Porque finalmente lo que yo descubrí o que lo que yo averigüé era la relación de reducción que tenía ese mapa para que esta representación sea equivalente a esta realidad. Entonces no se representa con unidades, se representa tal y como está aquí. ¿Sí? Entonces ya una vez que hemos calculado esto, se puede continuar con estos ejercicios. Es importante entonces que ustedes
los copien para que me los envíen por correo. ¿Sí? En el primer ejercicio es solo un ejercicio, digamos. En el segundo hay dos y en el tercero hay dos. ¿Sí? Entonces lean con cuidado y conviertan sus escalas para que por favor me las envíen mañana jueves 19, en el trayecto del día antes de las 6 de la tarde. Listo. Saludos.